Muy bien, ya ahí lo tenemos. Vamos a hacer esta lectura todos juntos. Dice así la palabra de Dios, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, escríbeles un libro de estas palabras que os he hablado, porque he aquí que vendrá, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, a Israel, haré retornar y la disfrutarán. Estas son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así dice Jehová, hemos oído de temor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía la mano sobre los lomos, como mujer que está de parto y que se ha vuelto pálido en todos sus rostros. Oh, cuán grande es aquel día, porque no hay otro semejante a él, también de gusta que en ella será salvado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré el yugo de su cuello y romperé las coyundas de su... No volverán a poner servidumbre. Vino por tanto, tu siervo Jacob, no temas, porque he aquí que yo estoy. Jacob, no habrá quien espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Destruiré a todas las naciones entre las cuales a ti, pero a ti no te destruiré y todo castigaré con mi vida, ya que no te dejaré sin castigo. Porque así dice Jehová, incurable es tu quebrantamiento, grave tu herida. No hay quien juzgue por causa para que seas sanado, no hay quien medicamento para que eficaces. Todos los amantes te olvidaron, no te buscan, porque con amor a ser cruel a causa de la multitud de tu maldad, porque los pecados que habías aumentado. ¿Por qué gritas a causa del quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de la iniquidad y por los muchos pecados te he hecho esto. Por eso están despaciados. Todos irán en cautiverio, los que te tocan serán de poco, y a todos los que hicieron presa de ti haré por presa. Pues yo haré venir tu sanidad para ti y sanaré tus peces. Y te llamarán desechada diciendo, esta es Sión que nadie se cuida. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, de las tiendas de mi compasión a causa dedicadas sobre las antiguas colinas. El palacio será establecido cerca y saldrá de ellos acción de gracias y voz de gente que está de regocijo. Los multiplicaré y serán consumidos, los multiplicaré y no serán también los hijos como será delante de mí establecida y configurarán en sus opresores. El príncipe de ellos y de medio de ellos saldrá el jefe y lo apoyaré cerca de él. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, seré por pueblo y yo seré a mí por Dios. He aquí, la tempestad de Jehová sale del furor, la tempestad que corre como el torbellino sobre la cabeza del malvado, que haya cumplido los designios de su corazón, el cual días. Amén. No pude leer porque está la letra muy chiquita. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, gracias porque siempre, Señor, está presente, Señor, siempre está fresca, Señor, siempre está al minuto, al segundo de cuando
es inspirada para nosotros, sabemos que es una palabra que es viva y eficaz, Señor. Te damos gracias porque podemos confiar en ella plenamente, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé siempre el motivo, Señor, para escudriñarla, Señor, y que podamos también, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, ir entendiéndola, porque sabemos que Él es el quien nos muestra la realidad de cada minuto, cada segundo de lo que está pasando en la vida, Señor, y nos muestra tu palabra con anticipación para que nosotros estemos prevenidos, Señor. Te damos gracias, te pedimos a esta hora que nos des pues de tu palabra en nuestro corazón, Señor, y que nos des entendimiento en el corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Préstame tu Biblia, Dulce. Porque creí que yo iba a poder leer, pero no, ya se me apagó la vela, se me apagaron las lamparitas, entonces no, pues ya apenas esta letra grande. Bueno, pues dice aquí en el encabezado, dice: Dios promete que los cautivos volverán, y yo creo que nosotros estamos en un tiempo muy apropiado, muy claro, somos muy responsables, como decía Palma mañana, nosotros somos más responsables de lo que creemos que fueron responsables. Nosotros siempre desde niños oíamos, porque a nosotros, como me acuerdo, los de ahí de al lado con nosotros nos gritaban que éramos judíos nosotros, porque son judíos ustedes, y pues nosotros no entendíamos, porque pues no entendíamos ni siquiera muy bien qué era ser judío, ¿verdad? Ahorita si nos gritaran judíos o si nos gritaran sionistas diríamos gracias a Dios, ¿verdad? Porque judío quiere decir alabanza y sionista pues quiere decir que esperamos una ciudad eterna, no hecha de manos. Entonces, aunque la Sion terrenal pues es Jerusalén, pero pues nosotros sabemos por la misma palabra que nosotros esperamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, que es la Nueva Jerusalén. Pero aquí cuando vemos la palabra de Dios que nos anticipa de mucho tiempo atrás, algo que ninguna generación, por eso digo que son muy responsables, ninguna generación es más responsable que la última generación de todos los acontecimientos que hay en la palabra de Dios. Así como siempre oímos que a los judíos fueron culpables por crucificar a Jesús y bueno, los argumentos que hay, ¿verdad? Siendo que pues realmente los que le crucificaron físicamente fueron los romanos, porque fueron los que hicieron el acto físico, ¿verdad? Tangible, fueron los que le pusieron la espada ahí, los que lo laceraron, los que lo obligaron a caminar con la cruz y todo el agravio que hubo, aunque fue a petición del pueblo judío, pues los que ejecutaron la obra fueron los romanos. Entonces, si le preguntamos nosotros a Cristo hoy en día, que lo tuviéramos así, le digo: oye, ¿quiénes son los culpables de tu muerte? Pues Él nos contesta, ¿verdad? Platicaba yo entre semana, en otros días, con alguien de ahí de la familia, y decía, hablando una plática que estaba con alguien, de que si le preguntáramos porque les hacía el comentario yo a las personas que también en el infierno o en el lugar de tormento hay personas que tienen buena voluntad para sus familiares, y les ponía el ejemplo de la buena voluntad que tenía el rico para que sus hermanos no fueran al tormento, que les vayan y les avisen a mis hermanos, le dije. Y le comentaba yo ahí acerca de este tema, de alguien que hablaba en el sepelio de su hermano, diciendo, el propio hermano decía: a mi hermano yo cuando estaba muy malo, llevé un pastor para que orara con él, para que platicara con él, pero sus hijos también le llevaron al sacerdote, y dijo, cuando yo le llevé al pastor para que ella estuvo contento, y pues dijo que sí, todo decía que sí, pero cuando llevaron también al cura, al sacerdote, también estuvo muy contento y todo decía que sí. Entonces, hablando de su propio hermano, dice: entonces yo no puedo decir las cosas, no puedo, porque eso ya está en el corazón del hombre, y
en las decisiones de que Dios es el que conoce el corazón. Pero, dijo él, y yo lo comentaba con otras personas, pero probablemente sucedan cosas como las que sucedieron en el rico y Lázaro, que hay algún buen amigo, porque le estaba hablando a muchos amigos del que estábamos sepultando, hay muchos amigos de mi hermano, o de otras gentes, o de amigos de ustedes, que hoy en día estén allá, en el tormento, pidiendo por sus amigos, pero ya en el lugar de tormento. Tienen buena voluntad todavía para sus amigos, para sus hermanos, para todo, pero ya están en el lugar de tormento. Entonces decía, no vaya a ser que si no analizamos nuestra vida, nuestra manera de vivir como vivimos, pues vayamos a ese lugar de tormento. Y le digo, a Moisés y a los profetas tienen. Moisés les dijo, por cuando quería el rico que le mandaran. Y entonces nosotros tenemos a Moisés y a los profetas. Nosotros tenemos a Moisés y a los profetas. No hay otra manera de persuadirnos de no ir al infierno, sino a Moisés y a los profetas. Y les preguntaba yo a las personas, ¿y quién es Moisés y los profetas? Pues no sabemos. Le dije la palabra de Dios, la Biblia, la que muchas organizaciones prohíben que la lean. Todas las sectas prohíben que lean la Biblia. Los mormones se llevan a que ahí está el libro del mormón como la divinidad, como la cosa más clara. Los testigos de Jehová pues traen el atalaya. Digo, pero el único manual que Dios da es la Biblia, no hay otro, ningún otro libro, es Moisés y los profetas. Y entonces, porque los profetas nos dicen todo, Moisés nos dice todo, de como hemos estado en el estudio de Levítico, si los contrarios a la palabra de Dios, si el enemigo de Dios y el diablo mismo pudiera borrar de la Biblia Levítico 19 y 20, haría mucho mal, ¿verdad? Pero Dios no lo permite, por eso lo puso ahí Dios, Levítico 19 y 20, porque ahí está toda la ley, toda la moral de Dios hacia el mundo, todo lo que iba, como Dios quería que se estableciera el mundo que iba a estar en la tierra, todas las leyes que son las que han regido y las que han mantenido al mundo hasta hoy en día de pie. Si no existieran Levítico 19 y 20, probablemente si no existieran esas leyes que estén ahí, el mundo ya no existiría, porque son las leyes morales que hacen que el hombre pueda sobrevivir y no comerse uno al otro. Entonces, a Moisés y a los profetas tienen, y nosotros aquí tenemos igual a los profetas, ¿verdad? Ahorita, pues un profeta nos dice qué es lo que va a suceder, para que estemos persuadidos. Y Jeremías lo escribe aproximadamente entre 2500 o 2550 años a esta fecha. Se hace 2500 años que Jeremías estaba diciéndonos algo que iba a suceder en nuestros días, si es que creemos que somos la última generación. Si no, pues hay que esperarnos para que venga otra generación, pero creemos que no, porque tenemos muchas evidencias que mismo Jeremías las dice, y Jeremías dice también que esto que está aquí escrito, que él está escrito, termina diciendo que no es sino que para los últimos tiempos, para los que estén viviendo el último tiempo. Entonces nosotros estamos viviendo el último tiempo, de todas las generaciones, de 2500 años que para atrás, nosotros estamos en la orilla, aquí ya oyendo lo que Jeremías dijo. Entonces, por eso nosotros cuando Jesús dijo que a Moisés y a los profetas, pues nosotros le preguntamos a los profetas, ¿y qué va a suceder en el último tiempo? Le preguntamos a Juan, a Isaías, a Jeremías, a Amós, a Joel, a Zacarías, y son los que hablan muy determinadamente de cómo iban a ser los últimos tiempos. Y oyendo las noticias siempre de lo que hoy Israel es, de cómo se están haciendo el tratado de paz y todo esto, los que son estudiosos que siguen la profecía, dicen, nunca en la historia ha habido una cosa más parecida a lo que dice, por ejemplo, Daniel 5, 27, y a lo que dice Zacarías, a lo que dice Jeremías, a lo que dice Ezequiel 38, 39. Nunca ha sido tan parecido todo. Entonces dice, hay que esperarnos, porque pues, la misma Biblia nos dice que vamos a ir viendo, comprobando nosotros como si es esa situación, como la que ahorita dicen acerca del yerno de Donald Trump, que ese tiene un perfil de ser el falso profeta,
por lo apacible que es, por toda su línea genealógica, por su trayectoria, por su manera de cómo se ha comunicado, con los logros que ha tenido, y en él lo más parecido, pero no quiere decir que ya estemos seguros que vamos a esperar los eventos que siguen y vamos a ir constatando si esa es la persona. Los creyentes ya no perdemos nada, porque nosotros tenemos un Salvador. Entonces nosotros nomás lo que tenemos es que estar listos y preparar nuestras almas para escapar de la condenación. Entonces nosotros ya no perdemos asustarnos, como cuando dicen que es que ya viene la marca de la bestia. Pues que venga, qué bueno, que venga y que venga más pronto, ¿verdad? Si la Biblia dice que va a suceder con los que estemos en Cristo, ¿verdad? Que vamos a tener la luz para no estar marcados con la línea, con la marca de la bestia. Entonces que venga, si en cuanto venga, pues qué bueno que venga y que venga pronto. Y que ya es el QR, pues si fuera el QR, ya sabríamos. Y que no, que ahora es la identificación, que venga lo que venga. El cristiano no tiene peligro, el verdadero cristiano no tiene peligro de ser marcado, no hay peligro. Peligro es que se asusten los que quieran andar en aguas tibias, ¿verdad? En medias tintas, como dicen por ahí. Ese sí, que se asuste, porque seguramente que media verdad y media mentira es una mentira completa. Entonces, pero para los creyentes no, que dicen que a lo mejor esto y esto, y luego oye uno noticias. Yo ayer oía noticias acerca de nuestro país, que dice Claudia Sheinbaum que ya están trabajando para el 2026 a primer tiempo salir ya con una iniciativa donde ya no se maneje dinero tangible, que se manejen mejor cuestiones de números, que ya están en eso, dice, pues, y luego ella argumenta por qué. Dice, porque en la informalidad se mueve mucho dinero efectivo, y en el dinero efectivo se mueve mucha ilegalidad, y nosotros sabemos a qué se refiere a la ilegalidad, a todo el lavado de dinero, a todo el facturerismo, a todo eso. Entonces ella lo narra ahí, dice eso. Todo eso está dentro del efectivo. Entonces si quitamos el efectivo, vamos a poder erradicar muchas cosas y tener más dinero para el bienestar. Y entonces se enojan mucho los contrarios, dicen, no, pues es que nos quieren ya quitar más dinero, y entonces empiezan las políticas ya, de que ya quieren revisarte hasta dentro de tu casa y que no te dejes, y que la contrapolítica, ¿verdad? Nosotros no tenemos problema. Nosotros, si nos revisan nuestra casa, nuestra cocina, nuestra sala y nuestro baño, y que decimos que ya lo revisen a uno, que nos revisen, ¿qué le hace? Nosotros no vamos a estar haciendo nada que no sea de lo que Dios estableció, que el cristiano puede hacer. Entonces no tenemos por qué tener miedo. Y entonces nosotros vemos pues aquí a Jeremías hablando acerca de lo que va a suceder. Y está raro que Jeremías esté hablando de hasta el final. Hasta 2000 años podemos decirlo, constatar nosotros que Jeremías está hablando, hasta 2500 años está hablando. Entonces nosotros ahora sí nos damos cuenta de qué tipo de Dios es el que nos cuida a nosotros, y qué tipo de verdades que se comprueba lo que Cristo cuando le dijo Abraham le contesta al rico y le dice a Moisés y a los profetas, tienen, a ellos oigan, esa es la manera para que se persuadan. No hay otra manera de persuadirlos de no ir al lugar de tormento, sino a Moisés y a los profetas, es la Biblia. Y nosotros lo constatamos, entonces pues, con razón, con todo el argumento tenemos de que dice ahí en Isaías también, pregúntenle a sus dioses y pregúntenles a ver si, o investiguen a ver si hay algún Dios que les diga lo que va a suceder al futuro. Y si lo hay, que te digan, dice, hablando Dios, ¿verdad? Dice el profeta Isaías, que digan, que lo publiquen, y a ver si hay algún Dios que pueda decir lo que va a suceder, porque nadie lo sabe, nomás lo sabe Dios, el Dios verdadero, y nos lo narra a través de su palabra establecida. Por eso dice, el que le quite o le añada a la palabra va a tener condenación, porque ya está cerrado todo el proyecto de Dios, el programa de Dios en la Biblia. Sin embargo, pues nosotros vemos que salen la gente con sus libritos, con que el mormón, que salen en los esos cortos del celular, salen cada rato los mormones y quieres ser feliz y que quién sabe qué, y que yo te invito a la iglesia porque allí vas a encontrar a Jesucristo, el que te va a llevar al cielo, y todo un drama
donde es completamente falso lo que dicen ellos, ¿verdad? Pero lo dicen medias verdades, lo que sí es cierto, que Cristo lleva al cielo, que si lo buscas de veras, pero ellos ya te dicen la forma de cómo lo quieren, que lo tienes que buscar, si no, no. Y te dicen, por eso tenemos muchos libros del Mormón y te queremos regalar uno. No le ofrecen Biblias a nadie, le ofrecen, primero empiezan a decir para que lean la Biblia con nosotros, dice, pero al final dicen, tenemos muchos libros del Mormón y te queremos regalar uno. Pues que a ellos lo que les interesa es que lean el libro del Mormón, no la Biblia. Los atalayas pueden decirte que en tal parte de la Biblia dice tal cosa y te dicen, y son ciertas las citas que traen ahí, para decirte que va a ser un paraíso todo, que no les gustaría. Sí sabe cómo están ahorita los tiempos, ahorita ellos llegan con ese tema, yo lo tengo constatado, llegan, sí sabe ahora lo que se está diciendo de las guerras, de cómo van a ser así, y cómo Jehová nos va a librar, y mire, y le dan a uno las citas donde Jehová nos libra, pero resulta que a Cristo lo tienen, y entonces aquí la Biblia nos habla de quién es el que va a estar en medio de todas las cosas, que es Cristo el que hace todas las cosas, que es Cristo, no porque Jehová no sea, pero Cristo todo se lo puso en las manos el Padre al Hijo para que hiciera la situación de todo hasta el fin del mundo. Entonces Jeremías empieza a decir palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diciendo, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Y esta no es una carta, era un libro, y cuando un libro es el propósito de Dios, ahí lo vamos entendiendo. ¿Por qué un libro? ¿Por qué Dios no como en muchas situaciones hacía que el profeta le hablara al pueblo y ya? Pero no, él ahora le aclara, escribe en un libro, porque quería que se guardara, porque aunque Jeremías no lo supiera, Dios sí sabía todas las cosas, y quería que se guardara esto, porque este libro, en donde iban a decir todas las cosas, tenía que ser preservado como un documento oficial para que nos llegara a nosotros. Entonces, en ese libro está toda esta parte que nosotros leemos. Escribe en un libro, dice, de todas las cosas que te he hablado, dice, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en el que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, y ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Y empieza, a lo mejor Jeremías empieza entendiendo, porque va implícito también, que iban a volver también los cautivos de Babilonia, que todas esas cosas a su tiempo, que Dios tenía planeado dejarlos allá a sus 70 años, como le veíamos en el estudio de lo que decía Pano acerca de por qué, ¿verdad? Porque fueron desobedientes, y Dios les tuvo que cobrar las jornadas en allá, para que aprendieran cómo era Dios, que era justo, pero no se queda sin castigo, ¿verdad? Para que nosotros no pensemos que no, al cabo Dios es perdonador, sí es perdonador, pero Dios también pone consecuencias para que aprendamos la lección. Entonces, al pueblo de Israel se lo llevó 70 años, la primera vez, y después, nosotros ahora lo entendemos, también los estudios de la Biblia así lo narran. Después les tuvo que, los judíos mismos, que son conocedores ya del Nuevo Testamento, tuvo que, cuando no entendieron después del cautiverio babilónico, tuvo que esparcirlos por por 2000 años, ¿verdad? Sobre todo, ya no fueron 70, y ya no fueron a Babilonia, fueron al mundo, a todo, los esparció a toda la faz de la tierra. Y eso es lo que está hablando aquí, y está implícito una cosa y la otra, de que sí, iban a volver, pero aquí cuando se ríe dice, porque he aquí Jehová, hemos oído voz de temblor y de espanto, y no de paz. Y entonces ya nosotros ahora que estamos viendo, en la generación que estamos viviendo, entendemos que es muy apropiado ya para los tiempos que está viviendo Israel, para que los entendidos del pueblo de Israel, los judíos que alcancen a entender, se van a dar cuenta en el momento en que están viviendo, como la misma iglesia también, dice, inquirir ahora. Entonces pues igual que lo de nosotros, como digo, qué miedo podemos nosotros tener, que ya viene la marca de la bestia, y que es así, que es así. La Biblia siempre ha instado a que nosotros investiguemos el momento que estamos viviendo, cada generación. Dice, inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque aquí que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos sus rostros. Nos habla de un día
que los hombres, como dice aquí, van a parecer mujeres de miedosos, como cuando dice, cuando las mujeres van a dar a luz, que van al hospital, pues van sabiendo que no saben si vuelven o no vuelven, porque es un trámite, aunque que la ciencia está muy avanzada y que ya ahorita ya, qué barbaridad, que se van y se alivian fácil, que ya no es como antes. No, las mujeres siempre van a ir. Ahora sí, como dicen la gente que a veces nomás lo dice con el Jesús en la boca, ¿verdad? Dice, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame, Dios. Unas mujeres de una manera, a veces hasta sin conocerle a Dios verdaderamente, pero Dios me ha de ayudar, que Dios me ayude, que Dios me ayude. Entonces, ¿por qué? Entonces dice que va a ser un tiempo, el periodo de cuando sean los tiempos finales de la venida de Cristo, en su segunda venida, van a ser donde el varón, y se pregunta el profeta Jeremías, se le hace la pregunta, dice, ¿acaso el varón da luz? ¿Acaso el varón da luz? Entonces, ¿por qué trae las manos atrás en la espalda? Como las mujeres cuando ya se van a aliviar, ¿por qué están pálidos? ¿Por qué se asustan tanto? Entonces, habla acerca al cristiano, ahí nos habla acerca de la prevención de nosotros, inquirir, ¿verdad? Para que no vayamos a estar pálidos, para que no andemos en el momento más difícil, que vayamos a traer las manos así como dice, como de mujer, como las mujeres cuando se agarran la espalda porque ya se van a aliviar, ¿verdad? De miedo, pálidos, de asustados. Entonces es algo que nos avisa para que nosotros investiguemos, que indaguemos el momento que estamos viviendo, porque va a llegar el momento que va a suceder eso, que los hombres, siendo hombres, no dice, por eso hace la pregunta ahí, dice, inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque aquí he visto a todo hombre que tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que estaba de parto, se han vuelto pálidos sus rostros. El hombre, en un momento que el hombre dice que qué barbaridad, que es muy valiente, va a llegar a una situación donde así como cuando hemos visto, los que hemos visto a las mujeres que se sostienen sobre lo que pueden, para decir, quiero salir de esta, ¿verdad? Pero ya quiero que pase esto porque esto está difícil, y le piden a Dios que las ayude a salir. Pues el hombre dice que va a estar así, pálido, con sus manos sobre los lomos. Dice, ¿y acaso el hombre da a luz? No es que dé a luz, es que va a estar asustado. Entonces dice, oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante. Eso lo dice Apocalipsis también 3:10, dice que vendrá un día sobre toda la gente, el cual no ha habido ninguno. Siempre yo te libraré de la hora que vendrá sobre el mundo entero. Y Zacarías lo dice, y Joel lo dice también en esa misma manera, que hay un día que viene, el día grande. Nunca ha sucedido uno igual que ese, nunca. Y cuando dice nunca, quiere decir que ni la Gran Inquisición, a pesar de que la Gran Inquisición fue en el 1490, que Roma, los reyes católicos de España, expulsaron a todos los judíos y a todos los protestantes, lógicamente, porque siempre hemos ido en par con los judíos. A los cristianos, como los cristianos somos de alguna manera, podemos decir, sionistas, porque creemos en la Sion eterna, siempre se nos ha tildado como personas no aptas, no dignas, no buenas para vivir, que se mueran todos, ¿verdad? Y entre la Gran Inquisición y todas las persecuciones, los cruzados, las catacumbas y todas las persecuciones que hizo la Iglesia romana, no fueron 6 millones, como los 6 millones que dicen que mató Hitler, ¿verdad? Que Hitler era nada más un enviado del mismo cónclave del Vaticano. Mataron 66 millones de herejes protestantes. Entonces nosotros vemos, eso fueron muchos, podemos decir, pero no es el lugar de lo que dice la Biblia. Es mucho más lo que dice la Biblia acerca del día que va a venir porque ahorita no somos tan poquitos millones. Ahorita nomás los musulmanes, los puros musulmanes, son 1.900 millones de musulmanes. 1.900 millones de musulmanes. Esa es la cantidad. Los musulmanes es la religión más grande de todas, ¿verdad? 1.900 millones convertidos completamente, determinados a matar a cualquier protestante o judío, determinados, porque en su ley les dicta que
si matan a un protestante, o a un, como le dicen ellos, a un infiel, ellos ganan gloria, ganan la gloria. Mahoma está feliz. Y si es un infiel, hay que mentir de todo lo que sea. Eso dice el Corán. Si es un judío o un protestante, hay que engañarlo con puras mentiras. Y Mahoma va a estar bien honrado, porque lo han engañado con mentiras. Al cabo es un fiel. ¿Por qué? Porque es un infiel. ¿Por qué le han de decir la verdad? Esa es su doctrina del musulmanismo. Y si lo asesinan, mejor. Tanto que en Israel, ahora en esta guerra, que está ahorita suspendida, nomás por unos días, ya creo que ya arrancó otra vez, les daban un condominio o un lugar donde vivieran por un judío que mataran, y $15,000, nomás porque mataran a un judío. Una casa donde vivieran y $15,000. Eso les pagaron a los que fueron a matar a Gaza, a niños y mujeres, a abrirla y todo eso. Les daban un condominio. De tal manera que nosotros vemos a qué se refiere cuando es la contraparte contra los enemigos de Dios, los que creen que ellos son los que van a llegar al paraíso, donde llegan y van a tener 72 vírgenes esperándolos también. Si ellos mueren porque se ponen bombas en el cuerpo y van y se hacen explotar en un autobús donde vayan judíos o cristianos, ya los están esperando 72 vírgenes allá para hacerles la fiesta. Entonces ese es lo de Mahoma. Mahoma, que fue el año 600 después de Cristo. Mahoma fue cuando resurgió, que pues tiene ahí un montón de controversias de cómo un levantamiento en el tiempo de Mahoma, después de que Mahoma ya se proclamó como el profeta, cómo tuvo el problema más grande, donde se inició una guerra entre ellos mismos con su propio yerno de él, que se hizo un montón de mortandades internamente entre ellos. Entonces vemos el tipo de cosas que hay. Entonces dice entonces que va a haber un gran tiempo de mucha dificultad, de mucho problema. Dice que grande es aquel día como no hay otro semejante a él, en tiempo de angustia, tiempo de angustia, para Jacob, pero de ella será librado. Entonces nosotros tenemos las promesas exactas. O sea, ¿qué importa que venga la gran persecución? ¿Qué importa que venga que la marca de la bestia? Que venga, si dice que Dios nos va a librar. Triste para el que haya descuidado, que nos agarre descuidado. Entonces sí está difícil, porque entonces sí, pero entonces nosotros, por eso aquí la Biblia nos dice que indaguemos, que investiguemos el momento que estamos viviendo, porque va a ser claro para el creyente el momento que esté viviendo. El creyente no tiene por qué decir, no, pues es que nosotros no sabíamos. El creyente está avisado y está persuadido y tiene la luz para poder ver el momento que está viviendo. Y nosotros, seguro, según casi todos los paramentos que nosotros vemos, estamos viviendo los últimos tiempos. No hay más tiempo, ya no hay más tiempo. Por eso, aunque es muy chocante que estemos hablando de esto mismo siempre, no hay mucho tiempo, ya es poco el tiempo que queda, es poco el tiempo. Porque la Biblia nos dice que va a ser como en los días de Noé, cuando digan qué va a ser, qué poco tiempo, ni qué tiempo, pues si mira, el sol está donde mismo y la luna donde mismo, y ahorita tenemos todas las comodidades, y ahorita mira, aviones, carros, casas bonitas, el agua ya no tenemos que ir al río a juntarla, ya nos llega por tubería, y la luz ya no andamos con petróleo. No, ¿a poco se va a acabar si estamos mucho mejor que cuando la misma Biblia la escribieron? Y la escribieron hombres, dice la gente, luego empieza. No, nosotros ya tenemos claro que es inspiración de Dios, que la escribieron hombres porque no había otra, no había ángeles que vinieran a escribirla. Dios la designó para hombres. Entonces aquí ya estamos, que dice, serás librado. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré el yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no te volverán más a poner en servidumbre. ¿Qué es lo que nosotros vimos del pueblo judío? Pues lo pusieron en servidumbre, o sea, lo expulsaron, lo mandaron a ver dónde sobrevives, y a los que no, como en la Gran Inquisición, mataron miles y miles y miles de judíos, y a los que
huyeron, pues se vinieron. Y seguramente que como fue el mismo año, porque a veces lo hacen los comentaristas, fue el mismo año en que llegaron aquí los españoles, que seguramente vinieron muchos expulsados, huyendo. ¿Y por qué los expulsaron? Porque eran muy prósperos, si no eran los más pobrecitos. Los judíos, donde se paran, son prósperos, porque Dios les da la capacidad de la inteligencia, de la ciencia, y empiezan a hacer descubrimientos y les va muy bien. Y los judíos eran muy prósperos y les tenían ya demasiada envidia a los españoles. Y luego los reyes católicos dijeron, mátenlos, o el que se vaya, pues que se vaya, pero aquí no quiero ni un judío. Y dejaron escueta, dejaron sin judíos España, siendo que eran el lugar donde había más judíos, porque es donde se habían refugiado más judíos. Entonces España fue el tiempo de la prosperidad, por eso estaban los reyes, por eso tenían para pagar para navegaciones, para todo, pero ellos no lo apreciaron. Ellos dijeron, estos son malditos y hay que expulsarlos. No sabían que ellos tenían la bendición ahí. Dejen los españoles a los judíos ahí, y ahorita España sería más que Estados Unidos seguro, sin lugar a dudas. Si España hubiera dejado a los judíos ahí, sería más que Estados Unidos, porque lo es ya Israel, los judíos, en ciencia y en conocimiento, más que los Estados Unidos. Lo es ya, siendo un pueblo tan golpeado, ya lo es. En ciencias ya se tiene que cuadrar todo el mundo, y eso está probado ya, que se tienen que cuadrar todo con los judíos, porque los judíos son los que han hecho la mayor parte de todos los descubrimientos científicos y de medicina y del ramo que sea. Es donde saben más. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado la luz, porque Dios, aunque el pueblo los oprima, Dios los levanta. Entonces nosotros vemos ahí como dice, y sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Dice que servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Y cuando dice aquí a David su rey, el profeta está hablando acerca del Mesías, la raíz de David. Que dice aquí, y a David su rey, servirán a Cristo. Nosotros ya lo podemos constatar en cientos de citas de que se refiere que al que dice, a quien yo les levantaré. ¿Por qué dice que les levantaré? Porque todavía en la venida de Cristo, cuando está hablando Jeremías, pues faltaban 500 años para que Cristo apareciera. Entonces dice, y yo les levantaré, dice, a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te amorices Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia. ¿Por qué? ¿Por qué dice de lejos? Porque Dios está en el cielo, pero Dios, que ya no importa que yo esté allá, yo te defiendo. Entonces nosotros podemos confiar totalmente cuando nosotros andamos en alguna situación de algún problema de cualquier tipo que sea. Nosotros sabemos que Dios está en el cielo, pero Él nos defiende. No creemos que Dios aquí lo traemos pegado físicamente, pero sí creemos que Él nos está cuidando completamente, pegado a nosotros, está cuidándonos. Entonces es a lo que se refiere. Dice, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de la cautividad. Y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Esa es una promesa para el pueblo de Israel. Por eso los del pueblo de Israel, aunque no creen a veces en el Antiguo Testamento, todo esto lo creen ellos. Lo que no creen a veces es en el Mesías. Entonces ellos dicen, pero es que tiene que... Entonces ahí entran en la confusión y en el error los judíos mismos. Pero para nosotros está claro que es Cristo cuando habla de tu rey David, es Cristo reinando en el milenio con nosotros, con los judíos y con nosotros. Y aquí nos involucra también a nosotros. Habla también del pueblo gentil, aunque no explícito, pero implícito sí. Dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te redimiré. Pero a ti te redimiré, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Aquí nosotros vemos acerca de cuando la gente piensa que pues
pues yo anduve en la maldad, anduve en allá y anduve acá y ya estoy bien. No, hay castigo. Sí, redime. Aquí dice al pueblo de Israel lo redime, pero dice, no te voy a dejar sin castigo. No creas que anduviste haciendo toda la desobediencia, la idolatría y tú, no, pues que al cabo que, sí, pero te tengo que corregir. Dice, no te dejaré sin castigo, pero lo voy a hacer con amor. Entonces nosotros debemos darnos cuenta cuando andamos en desviación o en educación, que sí hay castigo. Dios nos perdona, Dios es perdonador, pero sí hay consecuencias de nuestra desobediencia. Dice, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Humanamente, el pueblo de Israel no tiene ninguna opción, siendo tanto el mundo que está contra él, siendo todas las situaciones que le han pasado, dice, no, pues, pobres van de mal en peor. No, dice que aunque los otros crean eso, ¿verdad? Dice, no hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Humanamente no hay ninguna manera, pero Dios dice, pero yo soy tu Dios. Y precisamente Dios en eso es en lo que es más engrandecido, donde la gente queda completamente expuesta, a la gente que piensa que no hay Dios o que Dios no tiene un pueblo, o que Dios no salva, pues Dios muestra. Cuando ya nadie dice no se puede, Dios dice sí se puede. Dice, todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí. Entonces Dios no habla, ay no, yo te he tratado siempre así, no, dice, te tuve que lastimar. Entonces, en la evidencia de que ha sido un pueblo tan castigado, dice, que no ven que ni Dios los quiere, que Dios los castiga mucho, que siempre, que los esparció por todo el mundo por malos. No, dice él, pues es lo contrario, te llevo a la escuela, te llevo a enseñarte, y dice, ninguno de tus enamorados, todos tus enamorados se olvidaron se olvidaron y no te buscan. Todas las naciones, al final, porque están hablando del tiempo final, al final, que Estados Unidos, que ahorita que dice que está ayudando, que más estorba de alguna manera, ayuda porque es el propósito de Dios para que Israel tenga que pasar por ciertas cosas, pero no porque realmente Donald Trump esté siendo el ayudador. Donald Trump, en los que son más conocedores y que en algunos que son más escépticos acerca de Trump, que no lo alaban, y en otro es enemigo completamente de Israel. Dice, pues si ya cuando Israel ya va a dar el último golpe a los terroristas, les dice, espérate, no me los mates, porque a ellos les venden muchas armas, ¿cómo que me vas a acabar mi comercio? Y eso es lo que hace Estados Unidos, es lo que hace Trump. A Irán, ya cuando ya Israel ya no había nada que pudiera librar a Irán, le dice, párale, ahí voy yo a tirar un tipo de disparo nomás, y ahora sí ya gané yo, y ya no hagan nada. Y cuando ya Israel ya lo tenía vencido, entonces no es una estratega. Entonces, en base a esa estrategia de ese ser que ha hecho ya por lo menos 4 o 5 en momentos que han sido cuando Israel ya tiene ganada la guerra, ya nomás le falta que digan, nos alzamos las manos, nos rendimos nosotros. Llega Donald Trump y le dice, espérate, no, los voy a poner en paz ya, yo los voy a llegar a la paz. Entonces, todo ese perfil nos indica que sí hay una correlación muy parecida a lo que la Biblia dice acerca de ese hombre que va a decir que va a venir a traer la paz, porque ese nomás anda diciendo que paz y paz, pero no hay paz, y entonces va a ser una paz que es falsa completamente. Toda la profecía bíblica nos muestra cómo tendría que ser una paz. La paz tiene que ser resultado de la justicia. Dice la Biblia que no tiene nada que ver la idolatría con el lugar santo. Son dos cosas completamente enemigas. No puede un pueblo que está buscando, que Dios lo está defendiendo, hacer trato con asesinos. No puede hacer. Entonces, el resultado de la paz que resulte de estos tratados no es el resultado de la justicia, es algo injusto. ¿Cómo va a ser que ahora en estos días, ayer o en estos días, semana pasada, soltaron a los moribundos rehenes que tenían, que los tenían en cautiverio, en los túneles, por 2 años? Por cada uno de que los terroristas se entregaron, Israel les entregó 250 criminales que debían hasta 40 vidas, que habían asesinado hasta 40 judíos, una persona de esas, y entregó uno, le entregaban uno, sea vivo o sea muerto. Israel le entregaban a un vivo, él los valora igual un vivo que un muerto,
me entregas a ese muerto y yo te doy 250 personas de las que me mataron, hasta 40 de mi familia, con el tal de que me hagas volver a mi hermano, al judío, ¿verdad? Entonces esos tratados, no, la Biblia enseña que va a ser una paz engañosa, para dar a todo el perfil de lo que la Biblia dice cuando va a ser una paz falsa, que dicen paz y seguridad, pero es falsa. Esto de los tratados que puede hacer Donald Trump es falso completamente, porque no puede ser un tratado de que tú me entregas a una persona que me asesinaste el cadáver y yo te voy a entregar a 250 criminales que los agarré matándome mi gente, que hasta con 40 muertes cada uno, el que más o interpromedio, y ya. O sea, esa paz no es producto de la justicia, entonces es falsa paz. Entonces nosotros todo ese perfil, podemos ir entendiendo que esto que está sucediendo se parece mucho a lo que la Biblia dice acerca de que va a venir un engañador, uno que va a decir que tiene la paz, pero es una paz completamente corrompida, porque la verdadera paz tiene que ser fruto de la justicia. Si no es producto de la justicia, es una paz falsa. No se puede llegar, cuando alguien se pelea, un hermano con una hermana o un hermano con una hermana, si no se piden perdón, puede ser que se empiecen a hablar de repente, pero si no hay una reconciliación verdadera de pedirse disculpas uno al otro, es una paz falsa. Va a brotar otra vez la raíz de amargura, van a volverse a dar otra garra. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar conscientes de que cuando nosotros ofendemos, debemos de pedir perdón para estar en paz. Del otro modo decimos que estamos en paz, pero no es cierto, no estamos en paz. La paz es producto de la justicia, y la justicia es cuando yo reconozco que me equivoqué, y entonces Dios produce ahora sí un fruto de amor verdadero. Entonces todo esto es lo que nos va llevando a nosotros a pensar el momento que estamos viviendo. Dice acerca de los enamorados que no lo buscan, dice, porque como hiere a un enemigo te herí. Pues sí, hasta parece, dice, pero ¿por qué Dios castiga a su pueblo si son su pueblo? Dice que los ama tanto, porque quiere enseñarlos, porque quiere purificarlos como el oro, ¿verdad? Dice, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Cuando Dios le dijo a Saúl, ve y no dejes nada, ni chico, ni grande, ni animal, ni niño, ni nada. ¿Por qué sería? Porque él es un Dios que conoce todo. Nosotros decimos, entonces es Jehová asesino, porque una vez me lo dijo a mí un testigo de Jehová. Dios, Jehová es un asesino, no era testigo de Jehová, era un musulmán. Me estaba hablando acerca de la mezquita que está ahí aquí en Torreón, en las Margaritas, o por ahí está una, por la Plaza del Eco. Me estaba hablando de eso. Dice, Jehová es asesino, porque él era musulmán, me estaba defendiendo a los musulmanes. Dice, no mandó matar así. No, lo que pasa es que él sabe todo. Él sabe todo. Él sabe si la persona, un niño cuando nace va a ser un asesino o no lo va a ser. Él lo sabe. Entonces él puede determinar lo que él quiera, porque él tiene en su presciencia, sabe todas las cosas, en su omnisciencia. Entonces dice, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento incurables? ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tus iniquidades y por tus muchos pecados te he hecho esto. ¿Por qué reclaman? Dice, pues si no creas que es por todo lo que haces. Israel no quería, Israel se hizo enemigo de Dios, siendo Dios amoroso con ellos. Dice, pero serán consumidos todos los que te consumen. Dice acerca de que no van a quedar sin culpa los que hagan mal contra Israel también. Dice, todos tus adversarios, todos irán al cautiverio, hollados serán porque los que te hollaron, a todos los que hicieron presa de ti, daré en presa, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión. Se burlaron, como lo hacen. Y van en el momento van a decir, ¿dónde estaba Jerusalén? Ahí no, que era el pueblo de Israel. Mira, ya todas las naciones están ahí. ¿Tú crees? Van a decirlo, sabemos que lo van a decir. ¿Usted cree que van a creer que a lo mejor un ejército de 2 millones que pudiera hacer, o menos, muchos menos,
mucho menos lo del pueblo de Israel, contra más de 200 millones de soldados que van a venir contra él, que es lo que dice la Biblia, más. Entonces, pues, es que no tiene ninguna opción matemática. Entonces se van a burlar y va diciendo, ¿dónde esta es Sión? Esta es la que decían que los protegidos de Dios, y los musulmanes lógicamente son los que lo van a decir, ¿verdad? Porque ese es el movimiento que va a llegar a hacer esta guerra, este conflicto tan grande. Dice, de esta Sión de la que nadie se acuerda, así ha dicho Jehová, he aquí que yo hago volver a los cautivos a sus tiendas. Dice, de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada y sobre su colina, en el mismo lugar donde siempre, donde él la fundó, donde él se la dio. Dice, y el templo será asentado según su forma. Entonces nosotros, aunque tengamos algunas situaciones de preguntas, ¿y el templo para qué? Bueno, pues igual, porque Dios sí sabe para qué, ¿verdad? El templo dice que va a ser como en su originalidad, como cuando le dijo a Salomón que lo hiciera. Dice, el templo será asentado según su forma y saldrá de ellos acción de gracias. Y entonces empezamos a entender qué es lo que va a suceder en el templo. En el templo, aunque parezca, va a haber ciertos actos que a nosotros ahorita nos preguntamos, pero ¿cómo que van a ofrecer ofrendas todavía así como de así? No, van a hacer ofrendas, dice, de acción de gracias. Va a ser en el tiempo por eso cuando nosotros leemos dice que en el tiempo del milenio todas las naciones tendrán que llevar su ofrenda a Jerusalén, todas las naciones, y la que no la lleve, dice, Dios le va a decir no llueve sobre esa parte. Y si Egipto, dice, no, que es el símbolo de la más rebelión contra Dios, que es del pecado, si Egipto no lleva su ofrenda a Jerusalén, no lloverá, no van a tener el fruto. Entonces, aquí cuando vemos nosotros esto, lo vamos entendiendo en el contexto cuando leemos ya un poco de las citas que nos llevan ahí. Esto de cuando dice que van a hacer el templo y que van a ir a adorar al templo, es como nosotros hoy, es como un recordatorio de lo que dejaron de hacer ellos, que nosotros hoy lo hacemos como recordatorio. Nosotros la Santa Cena es un recordatorio de nuestra salvación, de que Cristo murió por nosotros, y para ellos esa ofrenda que van a llevar va a ser un recordatorio de que está con ellos el Mesías, el que ellos negaron. Eso es para los que, porque no, pues si el templo ve esto, pues si él es Dios. Bueno, entonces tiene ese su manera. Dice, saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Toda la nación se va a regocijar en ver la gloria de Cristo, ¿verdad? Dice, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos los opresores, y de ella saldrá su príncipe. De ella saldrá su príncipe. Y aquí los estudios de la Biblia hablan acerca yo leí algunos comentarios y tienen cuando dicen su príncipe, se refiere, dice, y que tiene aceptación acerca de que Dios, en el milenio, Cristo, va a poner jerarcas, va a poner gobiernos. Esto nos lo enseña la Biblia, que va a haber gobiernos. Y va a haber gobernadores en el milenio. No va a ser que la gente viva como quiera, no, va a haber gobernadores que van a dirigir al pueblo en todas las cosas. Va a haber quien sea exhortado si no está haciendo alguna cosa. Para eso va a haber gobierno. Y lógicamente nosotros entendemos por la lógica que van a ser los que ya fueron líderes alguna vez, que fueron y que ya fueron resucitados, y Dios los va a poner en su mismo don. Por eso podemos constatar que cuando Dios da un don no lo quita, nomás que cuando es a su servicio, cuando es para la gloria de él. Del otro, ese ni se menciona, ese ni siquiera va a estar allí, ese va a estar en otra parte cuando sea el milenio. No va a estar ahí como, es que era muy bueno para cantar Vicente Fernández, Dios lo va a llevar a cantar canciones. No, ese no va a venir, no va a venir él va a estar en otro lado esperando el juicio.
Entonces, pero los que fueron resucitados, que fueron creyentes, no solamente de los judíos, de cualquier franquicia humana o cualquier nación, si era un líder, él va a tener la jerarquía que tenía, lógicamente. Dios lo va a poner, tú sabías manejar muy bien esto, te voy a poner para que manejes esto y tú vas a dirigir al pueblo en esto, ¿verdad? Entonces, dice, saldrá un príncipe, pero aquí se refiere, porque era un príncipe de su misma familia. Y nosotros ahora el texto de hoy hablaba acerca de eso, no me acuerdo si habla, creo que sí habla acerca de esto, acerca de cómo Cristo se humanó para ser igual a nosotros en todo, conforme a nuestra naturaleza, para alcanzar completa salvación, para pagar el pecado que nosotros merecíamos. Entonces, cuando habla aquí acerca de este príncipe, saldrá su príncipe y en medio de ella saldrá su señoreador. Es Cristo, el eje central es Cristo, aunque haya príncipes o personas pero el príncipe al que se refiere aquí es sacerdote, y es sacerdote porque tiene intermediación entre nosotros y el Padre. Entonces ese príncipe, el cual está completamente, no hace nada por su voluntad, porque Cristo dice, nosotros en el Nuevo Testamento, Cristo cuando lo cuestionan los fariseos dice, es que yo no hablo de lo que yo quiero, no de lo que yo no me sale, no, yo hablo de lo que yo oigo al Padre, porque el Padre y yo somos uno mismo. Yo no hablo por mi cuenta solo, sino que lo que oigo decir al Padre, eso es lo que yo digo. Entonces, estas son todas las referencias. Por eso cuando van así en la mañana, pues si queremos nosotros saber todo lo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, vámonos al Antiguo Testamento y ahí lo vamos a encontrar todos. Y allá está primero, allá está la sombra y la figura de lo que iba a ser Cristo. Entonces dice, y le haré llegar, y dice, Señor, y le haré llegar cerca y él se acercará a mí. ¿Quién se va a acercar? ¿Por qué? Pues porque como Cristo dijo, el Padre y yo somos uno mismo, y Jesús dijo, yo no hago nada, sino la voluntad del Padre, porque estamos en completamente unión. Y eso es lo que dice aquí, dice él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, el que estaba puro, 3 veces santo, él se puede acercar al Padre, él está en la intimidad de él. Entonces, por eso es por lo que, lógicamente, cuando dicen los comentaristas acerca de que también se puede tratar de un liderazgo de personajes como el mismo David físicamente hablando, o José el soñador, o con quien otro, puede ser también en alguna, porque también tuvieron intimidad con Dios, ellos intimaron con Dios en todo. José no se atrevió a desobedecer a Dios en su propia naturaleza. Dijo no, a la naturaleza le dijo no, porque yo no voy a deshonrar a mi Dios. Cuando la mujer lo quería seducir, dijo no, porque yo no deshonro a mi Dios. Y le negó a su naturaleza carnal el deseo. Lo mismo que hizo Moisés. Ayer platicaba con alguna persona y le estaba platicando ahí con él, y es una persona que se dice cristiano, ¿verdad? Y le preguntaba, y bueno, ¿y usted por qué cree entonces que Moisés le dijo a Dios que no? Dijo, pues porque amaba al pueblo. No quería que Dios, cuando Jehová le dijo a Moisés, hazte a un lado, yo te pongo sobre un pueblo digno, porque este pueblo es rebelde. Y Moisés le dijo no. Y le dije, ¿y por qué le dijo no? Pues dijo, porque Moisés amaba al pueblo. No, sí lo amaba, pero porque amaba a Dios primero, como dice la Biblia, antes que al prójimo es Dios. Primero es Dios, el primer lugar es Dios, Dios es sobre todas las cosas. Y él dijo, no Dios, no Jehová, yo no me hago a un lado, porque yo no quiero que nadie tenga una siquiera idea de que tú no pudiste sacar a este pueblo, porque ¿qué van a decir los pueblos? Que los sacaste para matarlos en el desierto, y va a haber escarnio, va a haber burla de Jehová, van a decir, no, Jehová no pudo, nomás los sacó para matarlos en el desierto. Dijo, tú no eres digno que haya un solo comentario, por eso. Y eso es lo que hace José el soñador. José el soñador, cuando se negó a su naturaleza con aquella mujer que lo seducía, dijo, no, ¿por qué no? Nosotros sabemos por qué no, porque dijo, ¿cómo me presentaré yo delante de Jehová? Él dice, ¿cómo me presentaré yo delante de mi Dios? Dice José el soñador. Y nosotros, cuando viene esa tentación, que nos viene a todos, las tentaciones de una cosa o de otra, que no son con justicia, nosotros tenemos que preguntarnos eso mismo. Señor,
¿te honra esto que yo voy a hacer? Y si no le honra a Dios, nosotros tenemos que decir, no, Señor, porque tú no eres digno de que alguien hable mal, de que tú no pudiste llevarme a la eternidad, de que tú no me llevaste al cielo. Yo quiero que esté probado y no voy a hacer esto porque esto te desagrada, esto te deshonraría a ti. Y va a haber quien diga, pues no, que ya iba al cielo, no, que ya era, que ya lo llevaba, que decía él que ya era salvo, que ya era cristiano, que había sido lavado con la sangre de Cristo, y mira dónde anda. Entonces el cristiano tiene que decir, no, Señor, yo no me voy a hacer eso, porque eso te deshonraría a ti. Y cuando el cristiano tenga este sentir, Dios se va a glorificar, eso lo sabemos, porque Dios se glorificó con Moisés cuando le dijo no, porque no debe haber un mal comentario de ti, Señor, porque tú eres santo, tú no debe haber una persona que vaya a decir que no pudiste meterlos, por eso los mataste en el desierto. Y ese sentimiento, cuando nosotros lo traigamos adentro, va a ser una victoria para nosotros cuando digamos, no, Señor, no, yo no voy a caminar de esta manera, yo no voy a hacer este acto, yo no voy a hacer aquello, yo no voy a caminar en esta forma porque esto te deshonraría a ti y tú. Sí, porque hasta en un pleito de familia, deshonramos a Dios y debemos de pensarla. ¿Deshonro a Dios con un pleito? Pues sí lo deshonro, pues no, voy a tratar de no pelear. No me voy a pelear porque si deshonro a Dios en un problema familiar, pues Dios no se agrada de eso. Yo tengo que honrarlo. Entonces cuando nuestro compromiso llega hasta esas alturas, empezamos a glorificar a Dios. Dios se glorifica y dice, eso es lo que quiero. Esa es la búsqueda que quiero de ti, de tu corazón. Cuando ves a Dios del corazón así, dice, me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Así, al que le busca a Dios, dice, he aquí, la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. El furor va a caer, que tengan miedo los que anden haciendo cosas malas, que el impío tenga miedo, porque si es el último tiempo, pues se le acerca su sentencia. Ahora sí, como a los que hay en Estados Unidos o en lugares donde haya la pena de muerte, ¿verdad? Les ponen una fecha, no, pues falta medio año para que lo ejecuten. Pero cuando se van llegando los días, ya cuando faltan 3 días, de primero se muestran, me van a defender los abogados y va a haber una manifestación en tal parte y a lo mejor me libran y los han librado a personas, ¿verdad?, de la muerte. Y muchos tienen la esperanza, no, me van a librar. Pero cuando le dicen a las 11 de la mañana de mañana, o a las 10 de la mañana de mañana, le vamos a aplicar la inyección letal, ese día se desmoronan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa cuando la gente no quiere las cosas de Dios. Le va a llegar el día, no lo ha querido, lo ha dejado, que al cabo falta mucho, pues se va a llegar la fecha. Y cuando llegan las fechas, decía mi papá cuando decía de que alguien que había sido muy malo y que decían que al último le habían llevado al cura y que se había arrepentido, decían, no, pues y cuando la gente ve al diablo de pelo a pelo, cuando lo ve muy cerquita, decía, ahí sí, se hacen los que sí me arrepiento de todo, y nosotros lo vemos que cuando le llevan para que les den en la última plática el cura al difunto, al que ya está muriéndose, dice todo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que quiere ir al cielo, sí, que sí, todo sí, pero porque, entonces no, nosotros tenemos tiempo de prepararnos, ¿verdad? Dice, se prepara sobre la cabeza de los impíos, reposará, no se calmará el ardor de la ira de Jehová. Y platicaba yo con las personas que platicaba en días pasados, le dice, no se puede traer a nadie del infierno. La Biblia dice que no. Le dije, ¿para qué se esperan en falsas esperanzas de que con la reclamación? No hay reclamación. Le dije, hay tiempo ahorita, hay tiempo de devolvernos, le dije. Y les platiqué la experiencia de nuestro cuñado Guerrero, porque me gustó la forma en que fue Betsabé por ahí, la hermana mayor, y que yo creo que le reclamó acerca de que por qué ella andaba haciéndose cristiano, que por qué ella ahora que ya lo habían hecho a él, lo había convertido, porque eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Y le dijo, no, hermana, nos engañaron todo este tiempo. A nosotros nos engañaron. Vivimos en el engaño, nuestros padres murieron en el engaño. Es muy difícil aceptarlo, pero es la verdad, más vale ahorita. Le decía yo a los 82 años anda diciendo esto. Todavía hace 20 años que me dijo ahí que nunca cambiaría de religión. Abiertamente dijo, porque esa es la religión de mis padres.
nunca voy a cambiar, pero Dios trata con la gente. Y ahora ella le dijo a su hermana como testimonio, a su hermana mayor que vino a reclamarle, dijo, no hermana, fuimos engañados todo este tiempo. A San Ignacio, hasta las velas lo quemaron, cuando lo tenían ahí con la lucecita, de repente se prendió y lo tuvieron que remendar, porque ya se estaba quemando. Dijo, ¿tú crees que nos va a salvar a nosotros? No se pudo salvar ni él. Se prendió porque es de palo, San Ignacio es una estatua de palo. Y lo tuvieron que remendar y dice, no hermana, fuimos engañados. Entonces la gente hay tiempo mientras viva a decir, fuimos engañados y más vale que aunque diga que mi tatarabuelo que murieron sin allá Dios, ellos y Dios a lo mejor en su momento pidieron perdón y yo no lo puedo saber, pero yo ya no me puedo atener. ¿Qué tal que si ellos sí se arrepintieron y yo no me arrepiento? Pues ahora sí que no, de todos modos no vamos a ir al mismo lugar, ¿verdad? ¿Qué tal que ellos alcanzaban salvación y yo digo, no, yo no? Ah, bueno, pues entonces no. Entonces dice, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón, el fin de los días entenderás esto. ¿Por qué será que le dijo a Jeremías? ¿Por qué dice, en el fin de los días entenderéis esto? No le está diciendo que lo iba a entender él, que lo iban a entender los que estuvieran en los últimos días. Hasta el tiempo del fin de los días entenderéis lo que está diciendo aquí Jeremías hace 2500 años. Nos lo manda a nosotros, nos manda una carta a nosotros, a esta generación. Podemos decir con nombre y apellido a cada uno de nosotros, ¿verdad? Me mandó una carta a mí, Osvaldo Acosta, y me manda a decir esto, que no lo iba a entender yo hasta cuando fuera el fin de los días. Entonces nosotros estamos en el fin de los días. Yo creo que sigue allí el capítulo 31 explicando cómo Dios ama a su pueblo y cómo Dios lo alcanza y cómo Dios lo salva, porque lo salva con gracia. Israel no se va a salvar sino por la misma gracia, que aunque ellos no viven, ellos no quieren el tipo de la gracia, ellos quieren todavía el tiempo del Mesías, que va a venir cuando están viviendo en la gracia, pero Dios nos va a salvar por gracia, porque si no fuera así, Israel también sería condenado. Dios nos va a salvar por misericordia, no porque ellos hayan hecho algo como para ganarse, que Dios los haya elegido a ellos, porque la Biblia nos enseña, como dice él, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros no elegimos a Dios, Él nos eligió a nosotros. Israel no eligió a Dios, Dios lo eligió a él, pero lo eligió en la presciencia, en la omnisciencia de él, conociendo el corazón del arrepentimiento a través de un curso, de un trato, cómo los trató Dios. Veía quiénes sí y quiénes no. Y el pueblo de Israel, dice la Biblia que al final va a ser nomás una tercera parte la que va a alcanzar salvación. Y a lo mejor si decimos, bueno, pues son ahorita, o van a llegar a ser 20 o 30 millones de personas, pues si eran 30 millones, entonces nomás 10 millones de judíos. Sí, en esta época, pero muchos judíos murieron ya en Cristo. Miles y miles y millones de judíos murieron ya en Cristo. Entonces no van a ser 10 millones, van a ser, junto con todo el gentilicio, millones de millones que alcanzaron la gracia, porque es por gracia todo. Ni los judíos se salvan por ser ellos el pueblo, ay, que somos los elegidos, no. Esa elección es nomás en la presencia o en la omnisciencia de Dios, no en el conocimiento de nosotros. Pero sabemos que en esa gracia Dios ya alcanzó mucha gente de los gentiles, muchísimos millones de millones. Podemos decir que aunque el evangelio no estaba esparcido hace 100 años, o nos podemos decir, aunque no estaba esparcido hace 2500 años como está ahorita, en aquel entonces hubo muchos que fueron salvos, que murieron, que como dice el apóstol Pablo, prefirieron morir antes de negar a Cristo. Y nosotros lo vemos en la historia del Coliseo romano, cómo nos narra la historia, que los llevaban para exhibirlos y burlarse de ellos, y no más de lo único que les pedían, que se retractaran de creer que Cristo los podía salvar a ellos, que no era Roma el que los salvaba. Y decían, Cristo es el que nos salva. Y Roma decía, pues para demostrarte que no te salva, yo te mato. Y los mataban, se los entregaban a los leones. No sabían que Cristo sí los salvaba, porque ellos se morían en Cristo. Y eso es lo que la Biblia testifica, que morían, pero no negaban a Cristo. Entonces todo ese tipo de personas van a estar
en el milenio, gozando aquí en la tierra, y de los profetas y de todos los tiempos, desde antes que existieran los judíos, desde antes de que ya hay, porque los judíos se llamaron de una época para acá. Antes no eran judíos, antes se les llamó de otra manera, cuando siempre hubo, desde cuando Noé, que salieron Jafet, Cam y Sem, siempre hubo el semitismo. El semitismo fue, ya estudiando ahí, viendo ahí, el semitismo fue una rama desde Noé para acá. Esas personas siempre, o el semitismo, realmente a los que se les llama ahora, se les llama semitas a los judíos, pero los judíos son semitas desde allá, porque tenían la ley moral que Dios había puesto, que desde Génesis empieza a decir que cuando los hombres empezaron a buscar a Dios, esa es la línea donde Dios apartó a una línea que empezaron a buscar a Dios, que no era la línea de Caín, sino que era la línea de Set, y luego después vienen los semitas, y ellos mantuvieron la ley. Por eso Dios le dice de quién va a ser Jerusalén desde entonces, ¿verdad? Dios como dice, ¿quién va a ser siervo de quién? Y resulta de que pues los judíos desde allí, desde el diluvio, ahora que ya estudiamos la Biblia, que sabemos, desde el diluvio quedó dicho de dónde iba, ahora que conocemos ya después del éxodo y de todo eso, desde dónde estaba prometido que los semitas iban a ser los que iban a habitar. Ahí ya estaba la promesa desde siempre. Entonces nosotros podemos ir viendo cómo Dios cumple y es fiel en todas sus promesas. Y nosotros, ahora que se vienen los tiempos difíciles, que creemos que estamos viviendo en los últimos momentos, podemos estar tranquilos. Pues que dicen que no van a poder comprar ni vender, pues que no compres. Dios dice que nos va a salvar. Él nos mantiene, como dice su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué importa que no tengamos manjares si Él dice que Él nos mantiene? Y no de comidas que son perecederas, sino de la que es eterna. Entonces nosotros el cristiano siempre, como he dicho otras veces, siempre debe terminar como termina la Biblia, diciendo, sí, ven Señor Jesús. ¿Qué nos importa lo que estemos haciendo aquí o que dejemos de hacer lo que estemos haciendo aquí? Ya tenemos el ejemplo de alguien que tenía ya una heredad muy grande o tenía ya muchas posesiones aquí en la tierra, la mujer de Lot. Y la mujer de Lot dijo, pero es que se va a perder todo. Sí, yo sí me quiero salvar, pero que no se pierda aquello. Valoró más los bienes terrenales que la salvación eterna. Y a nosotros nos va a pasar lo mismo si también no actuamos de la manera de que veamos la salvación. Cristo venga por nosotros como una victoria. Si lo vemos como, ay, es que yo todavía tenía ganas de vivir aquí, es que yo tenía muchos planes, nos va a pasar lo que a la mujer de Lot, ¿verdad? Nos vamos a quedar en perpetuidad y en eternidad para muerte. Dios les bendiga. Dejo el lugar a una Pati, ¿verdad?